¿Qué tal? Mi nombre es José Leonardo Reyes Tinoco, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. En esta asignatura de Control Estadístico de la Calidad, a cargo del profesor Juan Morales Ibarra, veremos los siguientes temas. Estos temas que veremos, empezaremos con la teoría. Esto se está realizando para la evidencia número 2 de la unidad 2. Lleva por título Gráficas de control para variables. Veremos lo que es una gráfica de control, tipos de datos para gráficas de control para variables XR, gráficas de control para variables XS, control estadístico de procesos y análisis de capacidad. Veremos parte de la teoría y posteriormente estaremos realizando unos ejercicios en el Minitab para que quede un poco más claro lo que es este punto de gráficas de control para variables. Gráficas de control. ¿Para qué son las gráficas de control? Bueno, en resumidas palabras, se puede decir que es para detectar cuando no se está realizando el proceso en la fabricación de ciertos productos y detectar ciertas variables que estén fuera de rango. En este caso, cuando ya los productos están en un muestreo, los productos están dando ciertos parámetros, eh, quiere decir que no se está cumpliendo con la especificación, en este caso la especificación que está dando el cliente. Y pues caemos en lo que es un control de calidad deficiente. Y para esto nos sirven las gráficas de control y podemos detectar dónde está fallando y hacer la investigación. En este caso puede ser en mi área de trabajo, se realizan eh, cortes de tubo. Puede ser que algunos tubos estén saliendo con una dimensión más larga, en este caso la longitud, y pues ahí se hace un muestreo y si se determina y se meten los datos al Minitab y vemos que están fuera de rango, pues para eso nos serviría, lo detectaríamos con estas gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control, como ya lo había mencionado antes, y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Causas especiales conocemos cuando, por ejemplo, eh, ya están los datos fuera de rango. En este caso, aquí tenemos esta imagen. Podemos ver que aquí tenemos este dato y este dato que están muy pegados o ya están casi fuera de especificación. Esos puede ser alguna variación por un caso especial. Como ya lo había mencionado, puedo poner el ejemplo de lo que es la cortadora de tubo. En este caso puede ser que el engranaje o ya sea la presión esté fallando y entonces arroje una longitud en el corte demasiado pequeña o muy grande. Eso sería prácticamente un caso especial, cuando la máquina falla por defectos mecánicos. Cuando presenta la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Para esto nos sirven las gráficas de control. La gráfica de control grafica sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen la línea central. Aquí es esta parte, la línea central. Un límite de control superior y un límite de control inferior. En este caso sería el límite superior y el límite inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso.
Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que éste presenta una variación por causas especiales. Como lo había mencionado antes, podría decirse que son estos puntos, cuando prácticamente pierden la secuencia, o salen muy altos o salen muy bajos. Y si sigue ocurriendo en el muestreo, la cantidad de datos que tengamos, eh, podemos detectar que puede ser un caso especial. En este caso, la maquinaria está sufriendo algún defecto por desgaste o por falta de mantenimiento. Pero aplica para todo tipo de proceso. En este caso también un proceso que se está realizando, por ejemplo, en un ensamble. También como se grafica todos los defectos, puede ser que se resulte un mal ensamble porque no se dio la capacitación correcta. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficiencia del cambio de un proceso. Con la gráfica de control es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayuda a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada del proceso. Por acción predeterminada, los límites de control de mitad se muestran en tres desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. En este caso, los límites de control pues son estos, el límite superior y el límite inferior. En esta parte se realizarían las tres desviaciones estándar. Aquí tendría que estar pasando una línea y aquí estaría pasando otra línea y lo mismo ocurriría en la parte de abajo. Este sería nuestro límite superior y nuestro límite inferior y se le ubican tres líneas a lo que llamamos desviaciones estándar. Si sobrepasan las desviaciones estándar, hay que tener en cuenta el comportamiento de los datos para no estar fuera de especificación. En este caso, seguir cumpliendo con la especificación del requerimiento del cliente o de lo que el cliente está pidiendo. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Estos dos puntos que se ven en rojo ya están fuera de especificación. En esta parte hay que realizar la investigación y ver qué es lo que está ocurriendo en el proceso. Ya puede ser una máquina o puede ser cualquier tipo de proceso, en este caso el personal, el entrenamiento que se le da al personal, una máquina de sellado o una máquina de corte. Límite de control contra límite de especificación. No confunda el límite de control con los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Bueno, en este caso hay que tener en cuenta los datos.
ver si los datos, para ello se hace primero un muestreo y basándose el control de las especificaciones para poder realizar los límites de especificación que están basados en los requerimientos del cliente en este caso y así realizar los límites de control. No se pueden realizar unos límites de control y después agregar los límites de especificación. Primero hay que tener en cuenta los límites de especificación para realizar un límite de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control que es el valor promedio de la característica de la calidad graficada. Utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. En este caso, hasta para realizar las gráficas de control hay que tener en cuenta varios factores y distinguir cuando el comportamiento de los datos y también saber interpretar las gráficas. En este caso, tienen que ser los datos estar aleatoriamente, eh, de- tienen que estar en subida y bajada aleatoriamente, no se puede estar sobre esta línea o decir que todo esto o hacer que todos estos datos estén sobre esta línea porque prácticamente sería una gráfica que está fuera de control. Por lo regular los datos tienen que estar en este punto y hacia abajo y estar eh, ondulando eh, para que se determine que los datos están correctamente. En este caso ser aleatorios, estar en la parte superior y en la parte inferior, parte superior y parte inferior. Posteriormente vamos a ver más adelante cómo es el comportamiento de los datos y la interpretación de ellos. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar las variaciones por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican que la presencia de una variación por causas especiales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Eh, Variaciones por causas comunes y por causas especiales. Para complementar lo que decía en las diapositivas anteriores, pues aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es una causa común de variación y las causas especiales. Pues las causas especiales tienen que ser raras y, y veremos lo que es una variación común. Tenemos el primer ejemplo que es hornear un pan. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Y en este caso, si se eh, sacan los datos de la temperatura, pues veremos en la gráfica de control cómo varían los puntos en la gráfica, ya que es como el termostato sube y baja la temperatura, pues estarían ondulando, subiendo y bajando. Al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. En este caso, el termostato mantiene la temperatura subida y bajada, pero al realizar algún error, en este caso cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, prácticamente pues va a haber un desbalance fuera de lo normal de lo que está marcando el termostato.
porque se va a enfriar de manera repentina y va a tender a bajar bastante. Y en este caso, si se tomaran esos datos, en la gráfica de control se vería cómo la temperatura se va en la parte de abajo y estaría fuera de especificación. Registrar información de contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional, eh, y un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Pues en este caso, los errores, si ya se tiene que, por ejemplo, un operador experimentado puede cometer aleatoriamente, puede ser unos 2 errores por mes, pues es un dato que ya se tiene en la especificación del patrón. En este caso, pues ya conoce que ese operador puede ser que cometa un error cada mes o 2 errores. Lo contrario sería con un operador nuevo, aquel que no ha tenido una capacitación adecuada, puede estar cometiendo muchos errores y pues ya sería algo notorio por la cantidad de errores que estaría cometiendo durante un mes. Y si se grafica eso, pues prácticamente se vería, ¿no?, en la gráfica cómo fluctúan los valores. Registrar información del contacto del cliente. Moldeado por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Cambiar un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y en la consistencia del producto final. En este caso, pues también, no, por ejemplo, ya se tiene un proveedor y este proveedor tiene cierto material de calidad, se cambia el proveedor que surte a la fábrica, pues prácticamente no se sabe qué tipo de plástico, polietileno, va a llevar a la empresa. Y han surgido errores en, en lo que es el moldeado del plástico, porque el componente del polietileno tiene, o ya sea que tenga eh, componentes de más, en este caso el químico que le agregan, o sea de baja calidad. Y como ya se tiene lo que es las especificaciones en el moldeado, pues puede variar. En el caso de se tendrían que registrar lo que es la temperatura o la presión para que se tengan eh, los datos registrados del nuevo cliente o del nuevo proveedor siguiendo las especificaciones. En este caso, con el proveedor que se está trabajando o ya se viene el proveedor conocido, pues ya se tiene registrado cómo es su producto y se le ha agregado a esa máquina de moldeo las especificaciones conforme al material. Variación por causas comunes contra variación por causas especiales. Aquí tenemos estos dos ejemplos. Esta es una variación común y esta es una variación especial. Y pues aquí podemos ver claramente como una variación común, pues los datos fluctúan de esta manera, y en un caso especial pues los errores son evidentes. Un punto más de 3 divisiones estándar con respecto a la línea central. En esta parte se estará viendo lo que es cómo leer una gráfica. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar la prueba 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Aquí tenemos un dato fuera de especificación. Estas son las divisiones estándar. Esta parte, la línea central y los límites superior y límite inferior.
9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Aquí podemos notar un error. Los datos no están fluctuando aleatoriamente. En este caso, pues ya se están marcando 9 puntos consecutivos entre la primera desviación estándar. Prueba 3. Detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. Evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí tenemos un punto en el cual casi se está saliendo de la especificación y tenemos un punto inferior que igual aquí pues se tiene que prestar atención qué es lo que está ocurriendo porque pues ya casi se sale fuera de especificación. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí está dentro de especificación, pero se está rebasando las primeras líneas de la desviación estándar. Igual, ahí se tiene que ver por qué razón este punto rebasó la línea 1 de la desviación estándar. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Esta parte es importante detectarla porque por lo regular los puntos no tienen que ir en la línea central, no debe de haber ese tipo de puntos. Cuando se tienen puntos que están casi pegados a la línea central, quiere decir que los datos o bien están siendo manipulados. Y hay que prestar atención para ver qué tipo de error está pasando ahí o cómo es que los están manipulando. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y, en lugar de ello, se sitúan cerca de los límites de control. Ahora vamos a ver lo que es el subtema tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributo. Los datos de atributo tienen dos subtipos, binomiales y de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributo pueden incluir la categoría pasa y no pasa. El número de defectos de una muestra también puede ser una variable de atributos.
La medición continua normalmente proporciona más información que los datos de atribución. Sin embargo, los datos de atribución por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributo con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributo son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de caja de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos o observaciones individuales. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y la unidad no conforme del producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el papel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos de datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moldear una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto. Por ejemplo, 1 decoloración, 2 tirones, 3 defectos. Datos de proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Capacity Analysis.